Ya, estamos en Primera de Pedro y avanzamos. eh, Capítulo 2, versículo 1 al 8. Esto es lo que estaba pendiente. Me voy a doblar un poquito. Aquí quedamos la semana pasada. Ya, la leche pura para crecer en salvación. Eh, Hablamos de haber probado la benignidad del Señor, el versículo 3. Y hablamos de este pasaje que a veces nos aclara cómo Pedro se ve a sí mismo, ¿ya? Cómo Pedro se ve a sí mismo, cómo Pedro ve a Jesús, que Él es la roca, que Jesús es la roca y no Pedro, ¿ya? Entonces esa parte es muy importante para la práctica religiosa, la práctica espiritual, que ahí nos diferencia bastante de la fe católica, porque la fe católica tiene al Papa, a Pedro como el primer Papa, dentro de su tradición, pero la Biblia nos dice una cosa diferente. Ahí hay una diferencia doctrinal importante. A partir de eso, vamos al versículo 5, y ya hablamos de las piedras vivas, de lo que es la piedra principal, que nosotros, así como Jesús es piedra viva, nosotros también somos piedras vivas. Él es la piedra principal, pero nosotros somos piedras que ayudan en la construcción, a la edificación. Él es la piedra preciosa, ya hablamos de eso, y la piedra que desecharon los constructores. Y en ese contexto de las piedras, hablando de las piedras, ya dice que Jesús llegó a ser la piedra principal, ¿ya? Que es una piedra al final de tropiezo. Yo creo que todos más de alguna vez nos hemos tropezado con alguna piedra, y una roca que hace caer. Tropiezan los que no creen, ¿cierto?, al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Fíjese, tropiezan al desobedecer la palabra. Ahí se equivocan, ahí se tropiezan. Ahí, ya tienes que tomar. ¿Ya? Ahora, el versículo 5, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Claramente, Pedro hace referencia a la herencia del carácter de Cristo, puesto que si Cristo es la piedra viva, nosotros su linaje heredamos el ser también piedras vivas. Jesús es la principal piedra de edificación y nosotros formamos la casa espiritual. Aquí están las palabras claves. Nosotros somos piedras vivas. Si Él es piedra, es la piedra principal, nosotros somos piedra viva. Y Él y nosotros edificamos una casa espiritual para un sacerdocio santo. Esta aclaración es muy importante y trascendental. Pídele al Espíritu Santo que le traiga revelación y claridad de este concepto teológico, porque esto es lo que cambia toda tu vida cristiana. ¿Por qué cambia toda tu vida cristiana? Porque nosotros tenemos la idea que heredamos de la fe católica, como ya lo he dicho, la diferencia que hay personas entre... Esperen un segundito, parece que alguien tiene el micrófono. No puedo mover mucho mi elemento. Y mantengan su micrófono, que tiene el micrófono prendido. Bueno, la fue en YouTube. El sacerdocio santo. La diferencia que hay, la Iglesia católica, apostólica romana, hizo por la tradición, por conveniencia también, la diferencia entre el clero, que son la clase de los sacerdotes, y el laicado, para darle cierto grado de poder y de autoridad a los, ¿cómo se llama?, a quienes dirigían la iglesia. Ese es el clero. Y el laicado sería la gente común.
¿ya? Ellos marcaron esa diferencia en contraposición absoluta a la palabra de Dios, que nos dice otra cosa. En la antigüedad existía la diferencia, las clases sacerdotales, la Leví, la de Aarón, eran familias sacerdotales, y ellos como que adoptaron ese mismo principio para decir que hay un grupo de personas especialmente llamados por Dios para ejercer un sacerdocio, hacerse cargo de la administración del templo, de la iglesia, ¿ya? Más del templo que de la iglesia. Y muchos se dedicaron hasta hoy día a administrar el templo, y ahí son sacerdotes, y los pastores o las iglesias protestantes y evangélicas adoptaron la misma posición porque hacen de los pastores prácticamente un ente especial, supraespiritual, más que los hermanos comunes y corrientes. La gente lo tiene en su verbalización, cuando hablan dicen, bueno, usted que es pastor, usted, no, pero sí, uno es pastor, pero eso no nos hace diferentes, porque todos somos sacerdotes. En el rol pastoral, sí, hay un rol pastoral que implica ciertas responsabilidades, pero no nos hace espiritualmente más especiales que otros. En ese perfecta aclaración, cada uno de los que están conectados acá son personas que se han reconocido a Cristo como Señor y Salvador, son personas que son sacerdotes, tienen una labor sacerdotal. A eso se le llama el sacerdocio universal de los creyentes. ¿Y esto qué dice? Que cada uno es responsable ante Dios de ejercer bien su propio sacerdocio, pero a la vez el Señor inserta mi sacerdocio a una familia espiritual donde debo desarrollar mi labor sacerdotal conforme a los dones que yo tengo y en armonía con otros hermanos en Cristo. Porque no se trata de decir también, bueno, el Señor a mí me dio un sacerdocio y yo lo hago solo. No, podemos tener diversidad, como en el caso nuestro tenemos muchas células, diferentes tipos de células, unas más grandes, otras más pequeñas, compuestas por niños, por grandes, por mixtas, en fin, hombres, mujeres, jóvenes, en fin, células. Pero a la vez somos una sola familia que funciona en torno a una misma visión. Como sacerdotes, todos tenemos un llamado particular, pero ese llamado se desarrolla en el conjunto, dentro de la familia espiritual. Por lo tanto, tú y yo somos exactamente igual en responsabilidad delante de Dios, aunque tengamos dones diferentes. No todos tendrán don pastoral, hay otros que tendrán el don de servicio, don de evangelización, don de administración, pero esos dones se ejercen con un rol de labor, espiritualmente hablando, sacerdotal. Por lo tanto, eso es lo que Pedro insiste para que nos quede a nosotros con claridad. Ahora, tengo que pegar la pantalla. Está funcionando muy mal el internet. Ahí sí. También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, eso ya lo dije y ya está comentado. ¿Ya? Hablamos también de los sacrificios espirituales. La semana pasada hablamos de los gestos de amor como un sacrificio, un amor sacrificial. Y pues esto se encuentra en la Escritura. Aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros, los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿Ya? Es decir, el Señor es una piedra de tropiezo para quienes lo han desechado. Molesta, ¿ya? Les molesta, les estorba. Las malas acciones, Jesús las trae a la luz, ¿ya? Entonces, el comportamiento de Jesús es molesto para ellos. Y la descendencia de Jesús, que somos nosotros, sigue siendo molesto para la gente
nuestra forma de hacer y de llevar nuestra fe. En base a eso viene la siguiente conversación. Hola, ¿recuerdas el Rema 2020? ¿Qué es el Rema? Es la palabra escrita aplicada por el Espíritu en la actualidad. ¿Y qué nos dijo para este tiempo? Esto nos dijo. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, aunque para ellos somos molestia, el Señor dice a través de Pedro que aunque para ellos somos molestia, nosotros somos linaje escogido. Y eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Aunque a muchos les molesta el nombre de la obra y la enseñanza de Jesucristo, Pedro hace el contraste con quienes han nacido de nuevo en Cristo. Un dato adicional, de esto hemos hablado. El logos y el rema son dos expresiones griegas para referirse a la misma traducción. Palabra por parte de logos se traduce palabra y se puede traducir como palabra, discurso, cuenta, predicación, y la otra, el rema, se traduce como palabra o cosa. Ahora bien, una forma de distinguir entre solo adquirir conocimiento, pero además aplicar la vida diaria con el poder del Espíritu Santo, se distinguen para hacer viva la expresión de Santiago, sed hacedores. Es decir, la expresión, el rema, nos permite llevar la palabra a la acción. Si nosotros solamente nos quedamos con el logos, con la palabra que está escrita, puede que lo sepamos, pero no nos asegura que eso lo estamos llevando a la acción. Entonces, la idea del rema es llevarnos a la acción. Y ahora vamos. Linaje escogido, ¿ya? Linaje escogido por Dios, que es el Padre de toda esta, de nuestro, ¿cierto? Esta descripción se basa en el Antiguo Testamento, donde claramente Dios hace la diferencia que hay de quienes son llamados por Él. Es decir, Él hace una diferencia de las personas que son llamadas por Él. Entonces, no sé si usted ha pensado alguna vez que hay algunas razas que tienen ciertas características muy especiales. De hecho, yo pienso que la raza oriental tiene características muy especiales. Yo no sé por qué se me ocurre ese tipo de cosas, pero creo que hay algo muy especial ahí en la raza oriental. Que ahora también algunos dicen, bueno, los alemanes, los judíos, tienen sus características, pero hablando bien en serio, uno dice, bueno, esta raza como que tienen algo especial. Pero tengan lo especial que tenga cualquier raza que nosotros conocemos, o la gente dice, oye, este nació con sangre azul, o nació en cuna de oro, es como una persona especial. Bueno, nosotros, desde el punto de vista de Dios, cuando habla de linaje escogido, es ese tipo de persona distinta, diferente, que marca la diferencia por esencia, porque su esencia ya es distinta a la de los demás. Es algo que no se puede sacar de adentro, el ser distinto. Ahora, somos nosotros quienes tenemos acceso directo para ser linaje real. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. Tú y yo, por ser iglesia, tomamos ese lugar de ser el pueblo escogido de Dios. Somos los elegidos de Dios para este tiempo. Elegidos de Dios para este tiempo. Usted puede comparar con Deuteronomio y con Isaías 43. Hoy día, por respeto al tiempo, no lo vamos a hacer, pero usted le va a quedar y puede buscarlo y se da cuenta cómo el Señor da las mismas indicaciones al pueblo de Israel y le dice, ustedes son mi nación santa. Y Pedro trae esa, desde el pensamiento judío, lo trae y lo mismo que está aplicado a los judíos, ahora lo aplica a la iglesia toda. Entonces la iglesia ahora es la nación santa, no solamente la raza judía.
Y ahí está. ¿Y cómo aplico eso a mi vida? Fácil, distinguiendo entre lo que somos y el para qué existimos. Esto es importante, esto es un detalle muy importante, porque lo que está haciendo Pedro a través de esta carta, insistirnos en que podamos descubrir que somos distintos, que somos una persona diferente. ¿Ya? Veamos. ¿Qué es lo que somos? Ya lo dije acá, somos linaje escogido. Es decir, otra raza, otro tipo de persona, otro tipo de persona. No es que nosotros ahora estemos yendo a una iglesia, que creamos los principios de una iglesia, en los valores que una iglesia enseña, o en lo que una iglesia nos diga. No, nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos una existencia diferente. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque lo que somos determina lo que hacemos. ¿Ya? Basado en el Antiguo Testamento, ya dije en Isaías 43, Israel como pueblo original creado por Dios a partir de Abraham, tiene el privilegio de dar a conocer a nuestro gran Dios. El qué hacemos, dar a conocer. Ahora quienes somos la iglesia como linaje real tenemos el privilegio de mostrar el gran amor paternal y perdonador de nuestro Padre. Entonces, el qué somos, somos linaje real, reyes y sacerdotes. Después vamos a seguir describiendo un poco más de eso. ¿Y qué hacemos? ¿Para qué somos esto? Para anunciar. Para anunciar. ¿El qué hacemos? Si yo soy linaje real, de por sí voy a anunciar las virtudes de Jesús, de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, otras descripciones, descripciones acerca de lo que somos. Nación santa, basado en el Antiguo Testamento, tenemos ahí Nación Santa, ya ahí están los textos para que ustedes puedan después revisarlos. Isaías 61:6 y Deuteronomio son todos estos textos, están relacionados con Israel como la nación santa, recordando que la expresión santo, que ya lo hemos visto, significa apartados. Es decir, es una nación que está apartada, ¿ya? Apartada. Apartados, ¿ya? Entonces, Israel es una nación que es distinta, es apartada, no es como todas las naciones de la tierra. Y nosotros adquirimos desde Pedro, desde la enseñanza de Pedro, adquirimos el mismo tipo de clasificación. Somos un pueblo apartado para Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso nosotros somos santos, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y eso lo da la evidencia de que somos aparte. Luego dice, pueblo que pertenece a Dios. Pedro relaciona concretamente el Israel original con el Israel espiritual. Israel original, el que está en el Antiguo Testamento. El Israel espiritual es el que está nosotros, la iglesia, que no está geográficamente ni tampoco biológicamente conectado con Israel, pero sí está espiritualmente conectado con Israel. Este aspecto es muy importante destacar porque hay cierta tendencia en el último tiempo a exaltar la relación de algunas personas con algún apellido judío, con apellido, con la familia, con la tribu perdida de Israel, y da como que le da cierta categoría en el ambiente cristiano a una persona que dice que es judía, que no tiene ninguna categoría especial. El ser judío hoy día no es nada más especial que ser hijo de Dios por haber recibido a Cristo. Si una persona tiene apellido judío y no recibe a Cristo en su corazón, por muy judío que sea, se va a ir al infierno. Y si una persona, como nosotros, como la mayoría de nosotros aquí en Occidente, no tiene apellido judío, pero recibe a Cristo,
se va a ir al cielo antes que Israel. Entonces, no hay nada especial en que una persona tenga un apellido judío. Lo digo porque hay unas doctrinas hoy día también en relación con eso. No hay nada especial. Lo único especial que hace Israel es el Israel que reconoce a Cristo como Señor y Salvador, y nosotros que reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, también somos especiales, somos distintos y somos de la misma familia por Cristo, no por el apellido que tengamos. Entonces, la iglesia tiene la presencia activa de Dios para este tiempo. Ahí están otros textos para que ustedes puedan después revisarlos, anótenlo o revisen después lo que va a quedar grabado. Aquí hay una cantidad de títulos de Israel que tiene relación con lo mismo que yo les estoy explicando, ya que el Israel original y el Israel espiritual. Y cómo Dios, como Pedro y los apóstoles, los escritores, los escritores de la Biblia, usan para la iglesia los mismos conceptos que en el Antiguo Testamento se usaban solamente para Israel. Mateo 28, de hecho, vamos a mencionarlo, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el Señor le dice a Abraham, allá en el Génesis, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Pero a nosotros, a los discípulos, a sus discípulos, a los 12, les dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, ¿cómo se bendice a las naciones de la tierra? A través del discipulado, a través de la evangelización, a través de conocer a Cristo. Mire, hagamos una observación sociopolítica. Todo lo que los países viven por causa de los gobiernos que puedan tener de cualquier línea, en parte donde hay iglesia del Señor, en parte es mucha responsabilidad de la iglesia, las atrocidades que se producen, las corrupciones y todo eso, porque la iglesia no ha sido efectiva en cumplir su propósito de predicar a Jesucristo. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo que hace años atrás un pastor en una conferencia dio una profecía que venía una generación de discípulos jóvenes que iban a transformar el país. Esto fue hace unos 10, 15 años atrás, más o menos, quizás unos 15 años atrás. Bueno, si la iglesia en ese tiempo hubiese tomado esa palabra y lo hubiese activado predicándole el evangelio a toda la nueva generación, muchos de los jóvenes que hoy están confundidos no son en parte responsabilidad de la tarea que la iglesia no cumplió. Porque el Señor nos manda a nosotros a predicar. Nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿para qué? Para anunciar las virtudes. Entonces, el comportamiento de un sacerdote, de un rey, es anunciar las virtudes del que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, de Jesús. Y si yo no anuncio las virtudes, no me comporto ni como rey ni como sacerdote. No ejerzo mi labor de rey, ni tampoco ejerzo mi labor sacerdotal. Y luego volvemos atrás en lo que ya hemos hablado, que si yo no ejerzo mi labor de rey sacerdotal, probablemente tengo que revisar mi relación real con Jesucristo, si realmente Jesús es el Señor de mi vida. Porque si Él entra a mi vida, mi ADN se cambia a tener el mismo ADN de Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Predicaba a diestra y a siniestra. ¿Cómo era Pablo? ¿Cómo eran los discípulos? ¿Cómo son muchos hoy día? Eso es lo que nos caracteriza a nosotros como hijos de Dios, el estar predicando a todos. ¿Qué es lo que hacemos? Ya me adelanté yo. Para que proclamen las obras maravillosas, ¿ya? Lo que dije, haber nacido de nuevo, tenemos el ADN de Cristo y podemos vivir en su gracia y tenemos el privilegio de vivir con el Espíritu Santo dentro de nosotros. No hay excusa para que nosotros nos comparemos con la caída de David, por ejemplo. No hay excusa.
porque el Espíritu Santo no estaba dentro de David. David dependía de sus propias fuerzas y de su fe. Nosotros ya no dependemos de nuestras propias fuerzas, dependemos del Señor. Entonces, nuestras debilidades son mayor responsabilidad para nosotros hoy día que para los profetas del Antiguo Testamento, para las personas que en el Antiguo Testamento o antes de Cristo se comportaron mal. Nosotros, teniendo el Espíritu Santo, tenemos poder para vencer el pecado y todo tipo de tentación. Entonces, si nosotros experimentamos ese poder, vivimos en su santidad porque Él nos santifica, nos introduce a su familia, somos familia, linaje real, Él nos impulsa en forma natural a compartir con más personas este estado tan perfecto al que Dios nos invitó gratuitamente. Es decir, cuando tú tienes la revelación de Dios, de lo que realmente eres, te das cuenta que no es una palabra de motivación, que no es un coaching ni nada de eso. Es una realidad. Eres nueva criatura. Y como nueva criatura hay nuevos pensamientos allí. Y esos nuevos pensamientos se alimentan de la palabra. Entonces, si no me alimento de la leche espiritual de la que estaba hablando Pedro al principio, entonces no voy a entender ni voy a tener la fuerza para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la ineficacia en la evangelización es producto para mí, de dos cosas. Una, aunque realmente hay muchas personas que van a la iglesia pero nunca han nacido de nuevo, en primer lugar, y para mí ese es el factor más importante. Y en segundo lugar, puede ser que una persona que recibió a Cristo de verdad no ha recibido el alimento sólido de la palabra, como es lo que estamos haciendo aquí ahora, estudiando la palabra más profundamente. Entonces, y al no recibir el alimento sólido de la palabra, no tiene argumentos ni razones de qué predicar. ¿Qué va a predicar? Porque al no tener la palabra, sigue viviendo una vida como si no estuviera en Cristo, solo que ahora va a la iglesia. Sigue con su misma amargura, con sus mismos problemas de su pasado, se siente mal, se siente incapaz, no ha percibido en el espíritu lo que significa ser linaje real. Hay que pedir revelación de Dios para eso. Lo que hacemos, que los llamó de las tinieblas, ¿de dónde estábamos nosotros? Tenemos que hacer esa comparación. ¿Dónde estábamos nosotros? Ayer David en la célula decía, perdón que David te use si estaba viendo, que te use de ejemplo, pero decía, a veces pienso, nos da a entender que él pensaba, ¿qué sería de su familia y de él si no hubiese recibido a Cristo en su corazón? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estarías hoy día si no tuviese a Jesús? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces, ¿y qué éramos? Estábamos perdidos, estábamos angustiados, sumidos en el pecado, discordes con el mundo y con todos. Pero cuando Cristo nos llamó de las tinieblas, nos trajo a su luz admirable y de haber sido enemigos de Dios, ahora nos convertimos en ser testigos de Dios. Siempre se hace necesario recordarnos de dónde nuestro buen Padre nos rescató. Siempre es bueno recordarlo, de la oscuridad a la luz. ¿Ya? Y bueno, hay otros textos más que están acá. Ojalá tuviesen ustedes el tiempo, la tranquilidad de buscarlo y hacer su devocional con eso. Por otra parte, Israel es invitado a levantarse y a resplandecer para estar a la luz de la gloria de Jehová. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Entonces, si nosotros hemos sido llamados a las tinieblas a la luz, Él también nos invita a levantarnos para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y ahí hemos terminado la enseñanza de este día. ¿Ya? Ahí hemos terminado. Así que esperen un poquito.